Un cordial saludo a los amigos y amigas de Aclarando Conceptos, e incluyo también a los nuevos amigos y amigas del nuevo canal TVX, el canal de la Resistencia. No hay duda que la empresa privada en cualquier país es un motor de desarrollo nacional. La iniciativa privada hace al ser humano superarse. Generalmente, salvo casos excepcionales, el ser humano no trabaja con la misma eficiencia cuando el resultado de su trabajo no va a ser solo para él, sino que va a ser compartido por otros que se esfuerzan menos. No somos tan evolucionados. Incluso el principio básico del comunismo, de cada quien según sus capacidades y a cada quien según sus necesidades, nunca fue practicado. En efecto, el artículo 12 de la Constitución de la URSS en su momento declaraba: el trabajo es una honra y un deber para todo ciudadano apto para el mismo, de acuerdo al principio socialista. El que no trabaja, no come. Y luego continuaba: de cada quien según sus capacidades y a cada quien según su trabajo. Por otro lado, el problema del capitalismo es el reparto de la riqueza. Una empresa privada se constituye para trabajar con eficiencia y ganar dinero, y ganará cuanto se le permita. Y ahí debe estar el papel regulador del Estado, aplicando los impuestos correspondientes y vigilando que estos se paguen adecuadamente, defendiendo a los débiles, interviniendo cuando el mercado se distorsiona, evitando los cárteles oligopólicos y los monopolios, el abuso de los fuertes, cumpliendo con la justicia, basado en el principio fundamental de que todos los hombres somos iguales ante la ley, aunque debería ser también ante los encargados de aplicarla. Y teniendo como objetivo fundamental administrar con eficiencia y honestidad los ingresos gubernamentales y asegurando a todos los habitantes de la República el goce de sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución política. El gobierno es así un ente regulador. Sin embargo, hay dos problemas fundamentales en los gobiernos del mundo. El primero, la dicotomía entre producir y repartir. Generalmente el que produce no reparte y el que reparte no produce. Y la segunda, si Dios ha decretado la protección de los débiles porque los fuertes se defienden solos, generalmente es todo lo contrario. La lucha desigual entre tigre suelto versus burro amarrado y preferiblemente con bozal para que ni siquiera pueda protestar, es tolerado e incluso está fomentado por los gobiernos de turno, unos peor que otros. Muchas veces los gobiernos intervienen protegiendo a los fuertes en caso de competencia, o bien gravando al débil, acosándolo fiscalmente y tolerando al grande, lo cual lo potencializa o se potencializa cuando se necesita incrementar ingresos. Walt Whitman criticaba lo anterior afirmando que el mejor gobierno es el que deja a la gente más tiempo en paz. He aquí 10 ejemplos históricos, representativos que perjudicaron al pueblo e incluso a la empresa privada, mientras a un grupo selectivo se les protegió siempre. Primero, el sector cafetalero de nuestro país no fue solo injustamente abandonado, sino que también fiscalmente perseguido, incluso después de haber soportado la reforma agraria. Un nuevo gobierno, al que consideraban amigo y que fueron en sus orígenes ellos el factor clave para su triunfo, los trató incluso peor. Una de las medidas iniciales del gobierno de Cristiani fue la de decretar el pago de la cosecha del café al cambio oficial de 2.50 por dólar, cuando el paralelo estaba a 5 y el negro a más de 8. Ganaron los beneficiadores exportadores, pero quebraron al pequeño y mediano caficultor. Además, a los importadores de medicina se les otorgaban divisas subsidiadas a 2.50 de colón por dólar. Si la agricultura es normalmente subsidiada en otros países, aquí no solo no se les ayudaba, sino que se les sustraía parte de sus ingresos endeudándolos inmisericordiamente. La dificultad del sector cafetalero se debe a que de 1989 a 1994 se les descapitalizó artificialmente. Sus luchas políticas, el empleo masivo generado y el mantenimiento del bosque cafetero, que evitó la desertificación del país, no les valió de nada, aunque otros todavía más ricos se lucraban de sus esfuerzos. 2. Acoso fiscal y misericordia sobre los medianos y pequeños empresarios. Tolerancia extrema con algunos grandes que declaran pérdidas o tan solo exigen ganancias. Aunque en este gobierno esto ha disminuido, siempre continúa.
3. Permiso para quemar llantas importadas permanentemente como combustible alternativo de bajo costo y máxima contaminación a una empresa monopólica. Y negación de permiso de quemar cantidades insignificativamente menores de productos menos contaminantes a una pequeña empresa en la misma área, a la cual se le pretende imputar la contaminación de la zona a pesar de estar prácticamente casi inoperante. 4. Incentivos fiscales totales, exoneración de IVA, renta, impuestos municipales e impuestos de importación a empresas de turismo mayores de $50.000. A los pequeños y medianos se les negó de tajo ese derecho, pero incluso a ciertos grandes que no estaban en la lista, aunque disponían del monto mínimo para clasificar, se les negó sistemáticamente las solicitudes de exención. 5. Propaganda masiva de desprestigio contra personas o empresas, estas no afectas ni sometidas al poder tradicional, a los competidores molestos o a los funcionarios que no estuvieron dispuestos a favorecerlos o someterse a las presiones históricas, aunque hayan sido honestos en su comportamiento. El que señalado o incluso penalizado no fue necesariamente malo, sino desobediente. 6. Degradación histórica del arrecife de los Cóbanos. Nunca, ni en el pasado, ni en el próximo pasado, ni en el presente, la más mínima crítica, excepto contra un solo enemigo político. Dragado del Golfo de Fonseca y degradación de los arrecifes de Meanguera y el Tamarindo en la Unión. Pretensión de nuevos dragados en esa zona. Dragados programados en el puerto de Acajutra y el estero de Jaltepeque. Todo se puede si lo hace el gobierno o personas de influencia. 7. Descrédito permanente de la zona rosa. Publicidad negativa mencionando su cercanía, aunque se encuentren los problemas enfrente de otros centros comerciales. Visita policial exagerada a los establecimientos o alrededores de la zona en momentos de mayor presencia de clientes. Ocultamiento absoluto de problemas en otras zonas, incluyendo centros comerciales. Tal parece que el objetivo es eliminar la competencia no deseada y trasladar la clientela a otras zonas comerciales. 8. Permiso para deforestar, edificar y construir incluso sobre mantos acuíferos, pendientes, colinas, cementerios indígenas, etcétera, para uno. Y para otros, negatividad y prohibición total hasta para botar un par de árboles. 9. Imposibilidad de construir santuario católico en el Cerro de las Pavas y permiso de construir a personas influyentes en casos parecidos e incluso más complicados. 10. Escasez de dinero para obras de desarrollo social. Pero qué rápido se encuentra el dinero cuando se desea. Ejemplo, reprivatización bancaria, compra de las deudas incobrables del sistema bancario nacionalizado, construcción de calles y carreteras en tierras compradas anteriormente con conocimiento previo del desarrollo, grandes proyectos incluso inconclusos, tolerancia en el manipuleo de ventas de acciones, subsidio a grandes empresas, cero cobro de los productos extraídos del subsuelo o del mar, exoneración de impuestos de importación, eliminación del IVA o renta a ciertas empresas, fondos de pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, la propaganda de los grandes medios le echa la culpa de estos problemas y en general de cualquier problema existente al actual gobierno, lo cual es incorrecto. Si este gobierno tiene algo de culpa, es principalmente no haber corregido y de tajo las anomalías históricas y de paso juzgar a los culpables cuando proceda, aunque esto es harto difícil. Las estructuras se encuentran inmersas en el quehacer nacional y ya echaron raíces. Los medios se encargan de neutralizar al que lo intente, aunque sean funcionarios gubernamentales. Y el pueblo muchas veces ya se encuentra acostumbrado a ello y lo considera que es parte de un destino inamovible. Esto puede, sin embargo, cambiar y requiere tiempo, pero más que eso, voluntad, valor y decisión y sobre todo perseverancia. Definitivamente el actual gobierno ha demostrado ya que los temores antes de las elecciones, de que un eventual triunfo del FMLN se derivaría en una actitud antisistema y en el cambio radical de nuestro gobierno democrático, republicano y representativo, y eso se ve que no tenían fundamento. Eso yo lo predije en su momento en un programa de Aclarando Conceptos el 6 de marzo del 2009. A 3 años y medio de la toma de posesión del actual gobierno, se confirma que los temores eran infundados, pero ahora los señalamientos cambian de rumbo.
aprovechando a resaltar cualquier error o la no solución todavía de los problemas históricos. Definitivamente, tratar de desprestigiar a un gobierno de un país subdesarrollado en estos tiempos de crisis mundial es fácil, y siendo repetitivos en sus señalamientos, parece que los problemas se multiplican. Si alguien repite un problema 100 veces, aparenta convertirse en 100 problemas diferentes. Brillante estrategia, pero deshonesta manipulación. A esto se aprovecha que hay algunos desatinos en el actual gobierno, ya que la perfección no es una virtud humana. La crisis heredada es enorme y no podemos solo echarle la culpa a las políticas de desarrollo de gobiernos anteriores, sino una crisis característica de países subdesarrollados como el nuestro, que han dejado el tercer mundo para caer estrepitosamente y debatirse entre el cuarto y quinto mundo. A esto se le aúna la crisis mundial de alcance planetario que nos está golpeando con inusitada fuerza. A la par de una desunión y lucha polarizante entre los grupos que se autodefinen como derecha e izquierda, sin entrar en definiciones semánticas. Y para tranquilidad de aquellos que todavía tienen miedo, el poder continúa en manos de la derecha y lo único que tiene la izquierda es parte de la gerencia de ese poder, ahora debilitado por la lucha entre poderes. Como no se toca a los grupos externos de poder, sino que solamente al gobierno, con preeminencia de la izquierda por primera vez en la historia, después del triunfo electoral del 2009, este enfrentamiento debilita o trata de debilitar al gobierno de Funes más el FMLN, independientemente de las razones del enfrentamiento y de la sinceridad e idealismo de algunos y del interés político de otros, aunque unos sin querer y otros queriendo beneficien con ello al poder tradicional. No hay duda de que el río está revuelto, y en río revuelto ganancias de pescadores. Los idealistas e independientes tan solo están iniciándose y que no esperen controlar el gobierno, al menos no todavía. Para aquellos que piensan que el gobierno de Funes y del FMLN es malo, se han puesto a pensar también cómo hubiera sido la alternativa con más de lo mismo. De todas maneras, la confrontación es innecesaria y lo único que podría lograrse es que el país se hunda en esta coyuntura que se necesita de todos para salir adelante. Una nueva crítica que ahora se repite hasta la saciedad es la negociación en la Asamblea Legislativa, sin percatarse que esta es una condición de toda democracia representativa. Lo que no se permite es anteponer intereses personales o aceptar dádivas o sobornos, pero eso debe probarse. Las negociaciones se vuelven indispensables. En muchos países el presidente o el primer ministro lo elige el Parlamento. Si se necesitan 61 votos, por ejemplo, y el partido mayoritario tan solo tiene 47, es lógico que necesite por lo menos 14 votos más. ¿Cómo los consigue? Negociando. A un gobierno de izquierda le toca a veces negociar los votos con la extrema derecha y a veces, cuando los partidos se cierran, convencer a alguno de los miembros del partido contrario. Eso mismo lo confirma el MAS en su página 2 del sábado 10 de noviembre del 2012. En los parlamentos de otros países democráticos no es motivo de alarma que los diputados de un mismo partido voten diferente. Aceptado sin crítica en nuestro país cuando se hizo en el pasado y criticado enormemente cuando los agentes tradicionales de la negociación histórica son ahora diferentes. ¿O cómo puede aprobarse un presupuesto nacional si no se tienen los votos respectivos? ¿O cómo puede elegirse a un funcionario de elección secundaria, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, sin los votos suficientes? Que un diputado vote de acuerdo a su criterio y no vote de acuerdo obligado de su bancada es la base de la esencia de la democracia representativa. Si un diputado de cualquier partido no puede ser individuo y tener su propia personalidad, sino tan solo una parte dependiente de un todo, ¿para qué se peleó tanto por el voto individual de los diputados marcando la foto en lugar de la bandera del partido? Si solo deben votar en bloque porque si no lo hacen son vendepatria o traidores o vendidos, ¿para qué queremos 84 diputados y sus suplentes con sus salarios, viáticos y gastos de representación fuera de los consentidos y muchas veces caros asesores? Bastará que un diputado por partido, cada uno votando por el número de diputados que cada partido obtuvo en la última elección. Mucho más barato y más sencillo sería entonces. La votación a favor del presupuesto de 4 miembros de Arena, votos que incluso estaban en exceso, tuvo una reacción exagerada de Arena y la decisión de expulsarlo, óigase bien, sin dialogar con ellos fue una reacción desafortunada. Repitieron lo mismo que hicieron con Saca, colaborando de nuevo en formar una oposición que tan solo era supuesta.
Sin embargo, a Arena se le debe reconocer que es libre de reaccionar de esa manera. Pero ANEP, como entidad empresarial donde la política partidarista no le incumbe, no debe hacerlo. Definitivamente se equivocó. La foto publicada en el diario de hoy, del sábado 10 de noviembre del 2012, enseña una directiva con rostros entre sombríos, preocupados, cabizbajos o enojados, aparentemente por una votación política contraria a Arena, aunque en el fondo hasta beneficioso para todos, como lo dice la prensa gráfica en su editorial del lunes 12 de noviembre del 2012. Es importante que haya presupuesto vigente el 1 de enero del 2013. Y luego complementaba: lo peor en todo caso, lo peor es que no haya presupuesto aprobado a tiempo. En cuanto a la filosofía gubernamental, los principios no deben perderse, la autoestima tiene que conservarse, nuestras tradiciones tienen que mantenerse. El cambio se necesita, pero un cambio radical de un gobierno no puede darse de acuerdo a las circunstancias actuales. Y nadie lo está planificando, excepto la propaganda malintencionada. Lo que sí puede hacerse es empezar a regular los excesivos privilegios de algunos y la tolerancia al irrespeto de las leyes por los intocables y a la impunidad manifiesta, y también dar medidas de apoyo a los ciudadanos más necesitados, algo que se ha empezado a hacer dando inicio al cambio prometido, pero es tan solo el comienzo. Un Estado garante y supervisor se necesita, que evite los abusos y corrija las disfuncionalidades, y que sea colaborador con los que cumplan con la ley y drástico con los evasores, y que trate, y esto está pendiente, de mejorar sus relaciones con la cúpula empresarial, aunque ésta necesita estar también sinceramente dispuesta a ello. Muchas gracias.